Algunas autopistas destacan por sus paisajes, otras por la gente desaparecida entre Oregón, el desierto, las Rocosas y Chicago. Estas carreteras no solo llevan tráfico, también reputaciones inquietantes. ¿Cuáles temen más los conductores? Nuestra primera historia es en la autopista 20 de Oregón. Jóvenes mujeres desaparecían y un hombre era el principal sospechoso. La Ruta 20 cruza Estados Unidos de Boston a Oregón, cubriendo más de 3.000 millas. Es la carretera más larga de Estados Unidos, pero en el tramo de Oregón empezó a tener una reputación más oscura. Después, los investigadores pensarían que John Arthur Aykroyd usaba la carretera como su terreno de caza. El primer incidente fue en primavera de 1977. Marlene Gabrielson tenía 20 años. Ella y su esposo salieron de su casa en Lebanon, Oregón, hacia el pueblo de Sisters. Aquí asistirían a un rodeo, su primera salida desde que nació su hija. El esposo de Marlene quería convivir con sus amigos que también iban. Marlene se molestó porque quería tiempo de calidad con su esposo. Tras discutir, decidió regresar a casa haciendo autostop. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre corpulento que conducía un camión le ofreciera llevarla. Él aceptó llevarla de regreso y ambos se pusieron en camino por la autopista. Tras conducir un rato, Marlene se durmió ansiosa por ver a su bebé. Sin embargo, su supuesto ayudante la recogió con peores intenciones. Mientras Marlene dormía en el asiento del pasajero, el conductor giró hacia un viejo camino de carretas y se adentró en el bosque. Despertó a Marlene poniéndole un cuchillo en el cuello y luego la arrastró hacia el bosque. Marlene fue atacada por el hombre, quien cometió actos indescriptibles. Temiendo por su vida, le suplicó que la dejara ir a casa. Ella lloró y suplicó regresar a casa con su hija, lo que pareció afectar al hombre. En vez de lo que planeaba, el hombre llevó a Marlene a casa de su suegra y la dejó ir. Marlene avisó a su suegra y llamaron a la policía. Demostrando inteligencia, Marlene ocultó pruebas del crimen en su persona. No se bañó para conservar pruebas del agresor y guardó la ropa que le arrancaron. En el interrogatorio, Marlene describió a su atacante y el vehículo. Rápidamente, Aykroyd fue señalado como principal sospechoso. Cuando le mostraron su foto, Marlene lo identificó como el agresor y la policía fue a visitarlo. Aykroyd negó rotundamente que el ataque hubiera ocurrido. Él reconoció que llevó a Marlene a su ciudad natal y aseguró que ella se le insinuó y que todo fue consensuado. Aunque Marlene pasó el detector de mentiras, la policía la acusó de inventar las acusaciones. La sometieron a acusaciones de mentir, desmenuzando partes menores de su historia. Eso no tuvo ningún impacto en el panorama general. Aunque todas las pruebas apoyaban a Marlene, el caso se cerró y Aykroyd quedó libre. Sería un ejemplo de fracaso institucional que llevó a una tragedia mayor en las siguientes 2 décadas. Aykroyd regresó a la autopista 20 buscando atraer a más personas a su camión. En la Navidad de 1978, Kay Turner visitaba a su familia en Camp Sherman, Oregón. La mañana del 24 de diciembre salió a correr. Antes del desayuno, Kay pasó junto al trabajador Tomás Hanna. Fue la última vez que se le vio con vida. Tomás vio a alguien familiar, Aykroyd, quien también estaba en Camp Sherman y lo conocía porque ambos trabajaban en las carreteras. No le dio importancia en ese momento. Esto sería clave en la investigación. Cuando Kay no volvió para el desayuno, Noel salió en su auto a buscarla. Tras buscar sin éxito, Noel llamó a la policía temiendo lo peor. Pronto, la sospecha cayó sobre él durante el interrogatorio a la familia. Se supo que Kay tuvo aventuras con 2 hombres y la policía pensó que Noel había perdido el control. La policía interrogó a Aykroyd en la zona. Dijo que vio a una mujer corriendo, pero ella iba a cazar coyotes en otra dirección. Basándose en esto, la policía buscó en la dirección que Aykroyd les indicó. Allí encontraron 2 conjuntos de huellas que se adentraban en los árboles. Había evidencia de una pelea y marcas de arrastre del camino al bosque. Se hallaron 2 conjuntos de huellas en la nieve. Una huella coincidía con los zapatos de Kay, la otra era de un hombre grande. Pasó el año nuevo y meses después seguía sin saberse nada de Kay. En agosto de 1978, las autoridades recibieron una llamada sorprendente. Aykroyd llamó al 911 y reportó haber hallado los restos de Kay en el bosque, en la zona de las huellas. La policía fue guiada hasta un esqueleto.
A pesar de no tener características distinguibles, Aykroyd seguía diciendo que pertenecían a Kay. Esto desconcertó a la policía, ya que no había manera de que alguien pudiera determinarlo solo con mirar. Al ser interrogado otra vez, Aykroyd admitió haber hablado con Kay el día de su desaparición, pero negó involucramiento. Dijo que se reunió con un amigo y se fue, mientras Kay siguió corriendo. Para entonces, los detectives sospechaban de Aykroyd, pero solo había pruebas circunstanciales, por lo que fue liberado nuevamente. A mediados de los 80, se casó con Linda Pickle, madre soltera con una hija preadolescente. La nueva familia se estableció en Santiam Junction, donde la autopista 20 y la carretera estatal de Oregón 22 se cruzan. Era un lugar extraño para mudar a la familia. Para la hija de Linda, Rochanda, no había niños de su edad y su escuela estaba en otro pueblo. El 10 de julio de 1990, Linda fue a trabajar y Rachanda se quedó en casa. Aykroyd llegó al trabajo, pero pronto decidió tomarse el día libre y volver a casa. Poco después se reportó la desaparición de Rochanda. Se hizo una búsqueda masiva con voluntarios y 100 oficiales de 7 condados. A pesar de los muchos kilómetros recorridos y de 3 años de búsqueda, nunca se encontró a Rachanda. Durante este tiempo, las tensiones entre Aykroyd y Linda llegaron al límite y los dos se separaron. La policía creía que Aykroyd y otros locales estaban implicados en la desaparición de Rachanda. Según declaraciones de los residentes, el comportamiento de Aykroyd hacía que los demás se sintieran profundamente incómodos, tanto así que varias mujeres del pueblo buscaron trabajo en la cercana Corvallis en lugar de hacerlo en casa. Pero la historia no terminaba en el extremo oeste de la carretera 20 donde se une con el Océano Pacífico. Melissa Sanders y Sheila Swanson, de 17 y 19 años, acampaban en el Parque Estatal Beverly Beach. En vacaciones, las jóvenes se aburrieron y decidieron hacer autostop a su casa en Sweet Home. Sus compañeros al despertar no se alarmaron al no verlas. Al principio, simplemente asumieron que las jóvenes encontraron a alguien que las llevara de regreso, donde habrían contactado a amigos para que las recogieran. Lamentablemente, Melissa y Sheila nunca regresaron a casa. Algún tiempo después, 2 cazadores estaban rastreando por un antiguo camino maderero junto a la autopista 20, donde encontraron los restos de las 2 mujeres. Los detectives interrogaron a los residentes de Sweet Home y obtuvieron información en un restaurante local. Melissa y Sheila eran clientas habituales y conocidas por el personal y clientes. Otro asiduo del restaurante era Aykroyd. Testigos vieron a Aykroyd en el pueblo cubierto de sangre. Él dijo que era de un venado que mató y arrojó a una zanja. Aykroyd ya era el principal sospechoso, pero fue detenido por una víctima anterior. Utilizando nueva tecnología para encontrar pruebas, la policía reabrió la investigación de Kay Turner y encontró varias muestras de ADN de 2 personas que no pertenecían a Kay. Con todo lo necesario, la policía arrestó a Aykroyd y a su amigo Roger Beck. Ambos fueron acusados y hallados culpables por un jurado en octubre de 1993, recibiendo cadena perpetua. 20 años después, otro grupo de investigadores empezó a revisar los casos previos relacionados con Aykroyd. Con la evidencia en su contra, Aykroyd fue juzgado de nuevo en 2013 por la desaparición de Rachanda. Aykroyd no impugnó los cargos, es decir, no admitió culpa, pero aceptó que había pruebas suficientes para condenarlo. Como resultado de este juicio, aceptó renunciar a su derecho a la libertad condicional, lo que significa que pasaría el resto de su vida tras las rejas, mientras los fiscales preparaban un caso en su contra. En las muertes de Melissa y Sheila, el personal halló a Aykroyd inconsciente en su celda. Aunque intentaron reanimarlo, ya había muerto. Una investigación concluyó que la causa fue natural, no por juego sucio. Ahora que sabes estos hechos, hablemos del misterioso caso sin resolver de la carretera 20. Rodney Lynn Grissom tenía 14 años y Karen Jean Lee Queens. Se sabía que Rodney no estaba contento con su situación. Hablaba frecuentemente sobre huir a California y en varias ocasiones se había ido de su casa sin avisar, solo para ser traído de vuelta o regresar por su propia cuenta. Cuando Rodney y Karen se conocieron, hubo una chispa entre ellos y comenzaron una relación. La joven pareja empezó a planear en secreto escapar juntos al sur, a California, con la esperanza de comenzar una nueva vida. Cuando Rodney no volvió el 24 de mayo de 1977, su familia pensó que se había escapado otra vez. Al día siguiente se reportó la desaparición de Karen, asumiendo que se reunió con Rodney para iniciar su plan. El 26 de mayo, Karen llamó brevemente a una amiga. De pronto dijo: «Nuestro transporte llegó, debo irme», y colgó. Nadie volvió a saber de los 2 adolescentes.
Meses después, pese a la búsqueda de policías, amigos y familiares en la carretera, no había rastro de Karen y Rodney. Luego, en noviembre, ocurrieron algunos acontecimientos preocupantes. Un leñador llamó a la policía para informarles que había descubierto varios objetos personales en la densa maleza junto a un antiguo camino maderero. La policía fue llevada a la escena y halló objetos personales atados en un paquete en el bosque. Los objetos estaban ubicados aproximadamente a medio kilómetro de la carretera después de haber rodado por una colina empinada hasta detenerse entre los arbustos. Sujetos con una cuerda había jeans, suéter, blusa hecha a mano, manta, calcetas, un zapato y páginas de un diario. La policía mostró los objetos a las familias de Rodney y Karen, quienes confirmaron que eran de los adolescentes y que su estado era el mismo que recordaban. Aykroyd había desechado las pertenencias de sus víctimas, y el lugar donde fueron encontradas había sido utilizado como un vertedero por Aykroyd. Sin embargo, los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia de ADN que lo vinculara al crimen, dejando la sospecha basada únicamente en pruebas circunstanciales. La desaparición de Rodney y Karen coincidía con el modus operandi de Aykroyd, dos jóvenes haciendo autostop en la carretera 20. La única diferencia es la presencia de Rodney, ya que Aykroyd parecía enfocarse en víctimas femeninas en lugar de masculinas. Es completamente posible que haya recogido a la pareja como un medio para llegar a Karen. Con el principal sospechoso fallecido, el misterio sigue sin resolverse. Hasta 2026, Rodney y Karen siguen desaparecidos sin ningún otro rastro de su paradero o, por triste que sea, el hallazgo de sus restos. La carretera 20 ganó fama por desapariciones que atormentaron Oregón por décadas. Los bosques remotos y los largos tramos vacíos de carretera crearon las condiciones perfectas para que depredadores como John Arthur Aykroyd y posiblemente otros operaran completamente desapercibidos. No todos los misterios de las carreteras surgen por asesinos. Algunas rutas dan miedo porque un error puede ser mortal. En Bolivia hay una carretera de montaña tan peligrosa que un solo movimiento en falso puede enviarte a más de 10.000 pies hacia la selva que está abajo. Hagas lo que hagas, no mires hacia abajo. El camino de los Yungas del norte, en la región de Yungas al oeste de Bolivia, es una anomalía entre las carreteras principales. La carretera cruza donde la selva amazónica y las montañas se encuentran, conectando aldeas rurales con La Paz, la capital de Bolivia. La longitud también puede parecer poco intimidante, pero hay un aspecto importante que aún no hemos mencionado. El camino de los Yungas del norte queda entre acantilados empinados y una caída de 11.000 pies. La carretera es de 2 carriles, con vehículos circulando en ambas direcciones, a menudo atravesando curvas peligrosas. Al cruzarse los autos, uno debe acercarse peligrosamente al borde para avanzar y casi no hay barandales de protección en la carretera. Las personas que se aventuran a bajar notarán rápidamente la cantidad de cruces erigidas en varios lugares a lo largo del tramo. Estos monumentos muestran el peligro real que enfrentan los conductores al hacer el recorrido. En casi 100 años miles han caído en el denso bosque de abajo. Tan solo durante la década de 1990 más de 300 vehículos se precipitaron por el borde del acantilado cada año. Lamentablemente, muchos de los que han tenido la mala suerte de caer en el barranco no sobrevivieron. Por esto, el Banco Interamericano de Desarrollo nombró a North Yungas la carretera más peligrosa del mundo por su alto riesgo. Es común que el trayecto de 40 millas tome horas en cruzarse. Debido a que la carretera tenía mucho tráfico, son necesarias paradas frecuentes y maniobras cuidadosas para llegar al destino. La razón del alto nivel de tráfico es porque el norte de Yungus fue por mucho tiempo el único vínculo de la zona con el país. Al notar la inestabilidad y congestión de la carretera, el gobierno boliviano inició la construcción de rutas alternativas para los habitantes locales. En 2009 se terminó una carretera nueva junto a la norte de Yungus. Pero al ser una carretera de asfalto de 2 carriles, esto ha reducido el tráfico en la norte de Yungus y ha disminuido en gran medida el número de accidentes. Hoy en día, la norte de Yungus se ha vuelto más popular para el ciclismo de montaña. En promedio, 25.000 ciclistas de todo el mundo visitan la norte de Yungus. Aunque es más seguro, entre 18 y 20 ciclistas han muerto en la carretera desde 1998. Es un recordatorio para extremar precauciones. Incluso los habitantes locales que usan la carretera a diario se convirtieron en víctimas de sus condiciones impredecibles, por eso la carretera está llena de cruces. Hay monumentos para los caídos y advertencias a viajeros de priorizar la seguridad.
Algunas carreteras como esta se ganan su reputación porque son estrechas, inestables e implacables, pero otras la obtienen porque la gente cree que algo mucho más extraño está esperando allá afuera en la oscuridad. Nuestra siguiente historia nos lleva a la carretera del diablo. La carretera del desierto antes se llamaba Ruta 666 y durante décadas los conductores creyeron que la carretera misma estaba maldita. En este tramo entre Utah y Nuevo México, automovilistas reportaron encuentros extraños, accidentes y desapariciones inexplicables. Actualmente es la Ruta 491, pero las leyendas siguen presentes. Por su ubicación aislada, la Ruta 666 ha visto varias desapariciones en su historia. Autoridades y conductores han hallado autos abandonados al borde de la carretera, sin dueño ni pertenencias visibles. En circunstancias aún más extrañas, algunas personas que han desaparecido a lo largo de la ruta han sido encontradas en su destino deseado, aunque desorientadas y sin memoria de cómo llegaron ahí o de lo que sucedió durante el tiempo que estuvieron desaparecidas. Una leyenda famosa es la del sedán negro, contada por automovilistas de la Ruta 666. Por la noche, se han encontrado con un par de faros brillando intensamente a través de sus espejos retrovisores. Mientras el auto que los sigue se acerca, los conductores apenas pueden distinguir la silueta de un sedán negro de lujo que continúa acelerando a altas velocidades. No importaba cuán rápido fueran, los conductores no lograban librarse del sedán hasta detenerse a un lado. El sedán negro pasó rápido, siguiendo como si nada. El misterio más famoso es el de la mujer de blanco desde los años 30. Conductores han visto a una mujer de vestido blanco haciendo autostop en el camino. Cuando los conductores se detienen para ofrecerle un aventón, la mujer aparentemente desaparece en el aire. La carretera del diablo tiene su propio autoestopista fantasma y no es el único caso de actividad paranormal reportada. Durante mucho tiempo ha habido discusiones sobre los misteriosos y fantasmales camiones que corren por la Ruta 666. Dicen que estos camioneros fantasma acompañan a otros vehículos y luego se cruzan bruscamente para sacar a los automovilistas de la carretera. No se conocen casos de personas que hayan resultado heridas o algo peor como resultado, pero todos los que han tenido esos encuentros lo afirman. Los camiones desaparecen en el horizonte como si nunca hubieran estado. La fama de la Ruta 666 atrajo a turistas curiosos que buscaban experimentar sus misterios. Los gobiernos estatales y locales se frustraban porque debían reemplazar las señales de carretera que muchos visitantes robaban como recuerdos. En 2003, los 3 estados acordaron cambiar el nombre de la carretera por superstición y mala fama. Ahora se llama Ruta 491. Solo otro número entre muchas carreteras en Estados Unidos. La Ruta 666 perdió su nombre, pero las historias siguen. Algunos conductores aún transitan ese tramo, esperando o temiendo ver algo inexplicable. En las montañas rocosas, una carretera está embrujada por motivos distintos. Los fantasmas ahí no son solo rumores. Cuentan que caminan donde un pueblo quedó sepultado por rocas tras el colapso de una montaña. Nuestra próxima historia es sobre el antiguo pueblo de Frank en las montañas rocosas. El pueblo, antes situado entre la montaña Tortuga y el pico Robertson, ahora es recordado por una de las peores tragedias del país. Los pueblos indígenas locales advirtieron constantemente a los nuevos colonos que no construyeran nada, y mucho menos un pueblo entero, en la base de la montaña Tortuga. Como la mayoría de las advertencias que se les dieron a los colonos cayeron en oídos sordos, todo lo que podían ver eran los ricos y rentables recursos listos para ser extraídos de la roca circundante. Cegados por la ambición, la construcción del pueblo de Frank continuó como se planeó. La montaña Tortuga, como otros picos, está hecha de piedra caliza, pero aquí se pliega con lutita y arenisca, rocas más suaves. La cara de la montaña Tortuga era mucho más empinada y sus capas inestables por la erosión. No mucho después de que se estableciera Frank, los residentes locales reportaron sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Durante los siguientes años, estos temblores se volvieron más frecuentes y notorios. En 1903 surgieron más señales inquietantes. Los soportes de madera del pozo comenzaron a astillarse. Esto ocurrió porque la capa se movía rápido, acelerado por las operaciones mineras en curso. A pesar de la incomodidad por los nuevos hechos, la gente siguió su vida diaria y el trabajo en la mina continuó. Las familias esperaban en casa el regreso de sus seres queridos. La madrugada del 29 de abril, un tren de carga llegó a la mina más cercana al pueblo.
El área estaba cubierta de una niebla tan densa que no se podían ver las cimas de las montañas. No mucho después de que llegó, se escuchó un ruido ensordecedor bajando por la ladera de la montaña. Tras años de presión, las capas de roca cedieron y 110 millones de toneladas cayeron al valle. El conductor, guiado por instinto, ordenó a 2 trabajadores subir y salió a toda velocidad hacia el río Crow's Nest. Cruzó el puente de madera tan rápido como pudo. Justo cuando el último vagón dejó el tramo, el deslizamiento chocó de frente contra el puente, dejándolo en astillas. El tren y sus pasajeros escaparon milagrosamente del deslizamiento de rocas en el último segundo. Si hubiera sido un segundo más lento, habría descarrilado. Unos tuvieron suerte, mientras que para otros apenas empezaba el desastre. Tras destruir el puente, el deslizamiento impactó el río Crow's Nest, destruyendo una planta de energía, varias granjas y luego arrasó el pueblo de Frank. En segundos, decenas de negocios, casas, parte del ferrocarril y un cementerio quedaron sepultados bajo millones de toneladas de rocas y escombros. La mayoría del pueblo dormía, quedando atrapada sin poder hacer nada. Quienes evitaron el deslizamiento corrieron a desenterrar a amigos y familiares. Residentes y autoridades trabajaron todo el día para rescatar a quienes pudieron. 23 sobrevivientes fueron sacados de entre las rocas, 6 adultos y 17 niños. Entre los más pequeños, un bebé estuvo entre los que sobrevivieron al impacto. En una historia increíble pero real, el bebé dormía en su cuna cuando el deslizamiento golpeó la casa. El impacto lanzó la cuna por la ventana a un lugar seguro, salvándolo de algo peor. Esta autopista de Alberta es tan transitada que quienes viajan entre Alberta y Columbia Británica atraviesan el deslizamiento. A pesar de retirar toneladas de escombros para la carretera, los autos siguen rodeados por las mismas rocas que devastaron el pueblo. Bajo las piedras hay restos de edificios, puentes, árboles y personas. De las 90 personas que se cree murieron en el desastre, solo entre 12 y 18 fueron recuperadas. Frank ya no es solo un pueblo fantasma, ahora es un cementerio. Ha habido numerosos reportes de conductores que han visto figuras espectrales caminando por el campo de escombros durante la noche. Aquellos que se detuvieron a ver la escena o caminar por los senderos cercanos lo han declarado. Mientras caminaban entre las rocas, escuchaban voces susurrantes y sentían una profunda tristeza repentina. Considerando la magnitud de la devastación, la idea de una fuerte presencia paranormal en el pueblo de Frank no es sorprendente. El deslizamiento de Frank sigue siendo un recordatorio de la noche en que colapsó la montaña Tortuga. Bajo el campo de piedras están los restos de un pueblo y de sus habitantes. Sin embargo, no todos los caminos embrujados resultan de un desastre. Nuestra última historia nos lleva a Illinois. En Chicago, conductores que transitan por una carretera han reportado el mismo encuentro extraño durante casi un siglo. Joven vestida de blanco hace autostop de noche y desaparece antes de llegar a destino cuando alguien la lleva. Los habitantes locales tienen un nombre para ella, María de la Resurrección. El camino donde se le ve con más frecuencia pasa por las puertas del cementerio de la Resurrección. A pocos minutos de donde estuvo el famoso Salón O. Henry, uno de los salones de baile más populares de Chicago. Y según la leyenda, fue después de una de esas noches de baile cuando comenzó la historia, en algún momento de la década de 1930. En ese tiempo, el salón de baile O. Henry estaba lleno y la gente disfrutaba música y baile. Entre ellos, una joven vestida de blanco pasaba la noche con su novio. Durante la noche, discutieron y la mujer, frustrada, salió furiosa del salón y caminó sola por la avenida Archer. Momentos después, unos faros aparecieron en la carretera oscura. El conductor no la vio hasta que ya era demasiado tarde. Cuando el auto se detuvo, la joven yacía inmóvil en la carretera. El conductor huyó y nunca lo identificaron. Ella fue sepultada cerca, en el cementerio de la Resurrección. Desde entonces, los conductores dicen que intenta volver a casa. Desde 1939 automovilistas han visto a una mujer vestida de blanco en Avenida Archer. El primer reporte de la misteriosa mujer fue hecho por un hombre llamado Jerry Pallas, un asistente frecuente de Lo Henry. En 1939 quedó fascinado por una bella mujer rubia sola en el club. Después de invitarla a bailar, ella aceptó y los dos estaban pasando un momento maravilloso juntos. La mujer evitó preguntas sobre su vida personal durante toda la noche, pero dijo que su nombre era Mary. Al final de la noche, Jerry ofreció llevar a Mary a su casa y ambos subieron al auto. Mary lo llevó al cementerio de la Resurrección y al bajar del vehículo desapareció.
Sumamente desconcertado por el encuentro, Jerry fue al día siguiente al lugar donde Mary dijo que estaba su casa. Una mujer mayor abrió la puerta y cuando Jerry le explicó, la noche anterior, la mujer confesó ser la madre de Mary y que ella ya no vivía. A medida que la verdad se le revelaba, se dio cuenta de ciertos detalles que se volvieron claros. Según declaró en entrevistas posteriores, notó que las manos de Mary estaban bastante frías al tacto. Jerry, que trabajaba en una funeraria, sintió que el toque de Mary era tan frío como el de los cadáveres. Durante el siglo XX cientos contaron cómo conocieron a una joven vestida de blanco, ya sea en varios clubes alrededor del área de Chicago o vista pidiendo aventón a lo largo de Archer Avenue. Cada vez, la mujer los dirigía hacia el cementerio Resurrection, donde desaparecía. En muchos relatos se dice que habla con acento polaco o de Europa del Este. Por su vínculo con el cementerio, los locales la llaman María de la Resurrección. En otra historia escalofriante y más detallada, un hombre que simplemente se hacía llamar Vince iba conduciendo por la avenida Archer, deteniéndose en varios establecimientos. Finalmente fue a Lo Henry, donde disfrutó el ambiente y sus bebidas, vio a una hermosa mujer rubia y no dejaba de mirarla. Vince finalmente reunió el valor y le pidió a la mujer que bailara con él. Ella sonrió y tomó su mano. Los dos apenas hablaron entre sí, en cambio disfrutaron de la compañía del otro bailando al ritmo de la música. Vince le preguntó su nombre y ella dijo, María. Tras horas de diversión, decidieron terminar la noche y Vince la llevó a casa. Ella dijo que vivía cerca de la avenida Damián, que no estaba lejos de donde vivía Vince. Los dos acordaron compartir un baile lento juntos y luego él la llevaría de regreso a su casa. Al tomarse de las manos, Vince sintió que ella estaba fría. Mary notó que Vince se sentía así y se mostró cohibida. Para no parecer incómodo, Vince le dijo, manos frías, corazón cálido. Estas palabras hicieron sonreír a Mary y ambos se mecieron tomados de la mano. Al terminar la noche, Vince y Mary llegaron al cementerio de la Resurrección. Como los demás, Vince estaba confundido. Mary, triste, le dijo, tengo que irme y no puedes seguirme. Ella salió del auto y él la vio acercarse a las puertas. Mary extendió la mano, tocando las barras de hierro de la entrada del cementerio, y con eso desapareció. No se había agachado para esconderse, ni había entrado por la abertura del cementerio. Desapareció de inmediato, dijo Vince. Tras lo sucedido, condujo por la avenida Archer hasta el amanecer, esperando ver a la mujer con quien pasó una noche alegre. Con la esperanza de que Mary estuviera afuera, entró al cementerio al amanecer, buscando entre las tumbas y tratando de hallarla en las lápidas. Vio varias mujeres llamadas Mary, pero no podía comprender cómo era posible. En un último intento desesperado, fue a la casa donde Mary dijo que vivía. De nuevo, una mujer mayor abrió la puerta. Vince se presentó y preguntó por Mary. La mujer, con voz triste y el corazón roto, respondió, Mary ya no vive aquí. Detrás de la mujer, sobre un viejo piano, había una foto enmarcada. Reconoció la imagen como Mary. La verdad finalmente cayó sobre Vince. Mary era un fantasma. La mujer con la que compartió un momento exuberante la noche anterior no estaba viva. En lugar de sentir miedo por la revelación, Vince sintió que una profunda tristeza lo invadía. Para no asustar a su madre, Vince mintió diciendo que fue a la preparatoria con Mary, pero perdió contacto tras irse a la universidad. Ofreció sus condolencias. Al irse, la anciana dijo, si quieres visitar la tumba de Mary, está en el cementerio de la Resurrección. Vince no volvió al cementerio de la Resurrección ni pasó otra noche en el O. Henry. En otro encuentro, Claire López, Nikki La Roja, conducía por avenida Archer con su esposo Mark. Ambos sabían de las historias de María de la Resurrección, pero no las creían. Al pasar por el cementerio de la Resurrección, vieron a una joven. Claire dijo que la mujer era muy brillante, como iluminada, y caminaba despacio. Claire se quedó sin aliento al darse cuenta de que había visto a la leyenda. Mark, emocionado, le pidió a Claire que diera la vuelta para verla mejor. Ella dudó, pero al pasar de nuevo, notaron que la figura no tenía rostro. En vez de un rostro, había un vacío negro. Claire y Mark luego contaron su historia en misterios sin resolver. La mayoría de los encuentros coinciden con lo que Claire y Mark vieron, pero la falta de rostro es rara. Incluso en el siglo XXI, la gente seguía viendo a la mujer del vestido blanco brillante en o cerca de la avenida Archer y a veces fuera del cementerio Resurrección. La identidad de María de la Resurrección es debatida, ya que en el cementerio Resurrección hay varias tumbas de mujeres llamadas María que murieron en circunstancias similares a la leyenda.
Una teoría popular dice que el fantasma es María Bragovi, quien murió en un accidente de tráfico en 1934, poco antes de cumplir 21 años. En las fotos, ella lleva un vestido blanco similar al descrito de la misteriosa autoestopista. Un mensaje rápido de nuestro patrocinador. Muchos ignoran que el wifi público en cafeterías, aeropuertos y hoteles es conveniente, pero no siempre seguro. Al conectarte, tus datos pueden estar en riesgo. Por eso uso Proton VPN. Cifra tu conexión y oculta tu IP manteniendo tu privacidad en línea. Con sede en Suiza, tiene leyes de privacidad y no guarda registros. Para proteger tu conexión, visita protonvpn.com/chills. Usar mi enlace ayuda a apoyar el podcast. Antes de terminar, algo que la mayoría de la gente aquí no sabe, no solo cuento historias, también hago música. Si quieres conocer ese lado mío, escucha mi álbum Sawiscara en todas las plataformas. Encuentra el enlace en la descripción. Esto fue Diagonal Chills. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, deja una calificación para ayudar a que el programa crezca y llegue a más oyentes. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta ver cómo terminan estas historias. Sígueme en Instagram como DylanYShiliNUT. Usa guiones bajos en vez de espacios, X en UT, guión bajo Chills y Chills en TikTok. Este podcast fue realizado con Jonah y Karina. Hasta la próxima. Podcast de Chills, misma voz, diferente pesadilla.